Incluso antes de sentarse en el trono, Joram ya llevaba sobre sus hombros el peso del nombre que heredó. Era hijo de Acab, rey de Israel, y de Jezabel, la mujer más temida del reino. Nació en un palacio de Samaria, rodeado de lujo, pero también de intrigas, idolatría y derramamiento de sangre inocente. Creció oyendo susurros en los pasillos, viendo brillar en la noche los altares de Baal, y siendo testigo de los enfrentamientos entre sus padres y los profetas del Dios verdadero. El aire del palacio era pesado, incluso el silencio parecía ocultar algo. Joram no tuvo una infancia corriente. No había espacio para corretear por los jardines o jugar libremente. Todo estaba vigilado, controlado y calculado. Mientras otros niños escuchaban historias de héroes, él oía hablar de cómo mantener el poder a cualquier precio. Lo que moldeó su carácter no fue un ejemplo de justicia o fe, sino un juego constante de manipulación y apariencia. Jezabel, su madre, era una fría estratega, y Ahab, su padre, fue un rey débil en sus manos. Esto marcó a Joram. Suscríbete al canal para conocer más emocionantes historias bíblicas y activa tus notificaciones para no perderte ningún vídeo. Si te gusta el contenido, no dudes en apoyar nuestro trabajo con ayuda financiera haciendo clic en el botón Muchas gracias. También puedes hacerte miembro del canal y disfrutar de ventajas exclusivas. No era el primero en la línea de sucesión al trono. Su hermano Ocosías se hizo cargo del reino cuando murió Acab. Pero Ocosías tuvo un reinado corto y desastroso. Una caída lo dejó gravemente herido y aún así no buscó a Dios, sino que consultó a dioses extranjeros. Acabó muriendo sin dejar herederos. Fue entonces cuando las miradas se volvieron hacia Joram. Cuando fue coronado, ya se sabía que el pueblo estaba cansado de promesas vacías, de líderes que se arrodillaban ante ídolos mientras el pueblo sufría. Samaria aún respiraba el olor de los sacrificios de Baal, y el nombre de Jezabel aún se pronunciaba con temor. Con este turbulento telón de fondo, Joram ascendió al trono, pero a diferencia de su hermano, no quería repetirlo todo, al menos no de la misma manera. ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Haga clic en el primer comentario y obtenga ahora su guía de ayuno y oración y transforme su vida espiritual. Descubra el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. Cuando Joram finalmente subió al trono, Israel ya estaba herido por dentro. El pueblo lo miraba con una mezcla de desconfianza y esperanza. Desconfianza por la sangre que corría por sus venas, esperanza de que tal vez, solo tal vez, él sería diferente. Era el año 18 del reinado de Josafat en Judá, un rey conocido por temer a Dios. Mientras Judá florecía con cierto orden, Israel se hundía en un caos silencioso, y Joram era ahora el hombre sentado en la silla que antes había pertenecido a Acab, su padre. Y entonces ocurrió algo inesperado. Uno de sus primeros actos como rey fue mandar destruir el pilar de Baal que tanto habían protegido su padre y su madre. Esto tomó a mucha gente por sorpresa. Fue como si alguien hubiera derribado el altar de un Dios temido. Muchos se detuvieron y pensaron, ¿de verdad va a romper con el pasado? El movimiento fue audaz, simbólico, pero eso es todo lo que era. Joram hizo lo mínimo para parecer diferente, pero no tuvo el valor de llegar hasta el final. Derribó el símbolo, pero mantuvo el sistema. No tocó los pecados de Jeroboam. Los becerros de oro siguieron en pie y el pueblo continuó adorando a su manera, lejos de la voluntad de Dios. Era como pintar las paredes de una casa llena de grietas. Por fuera parecía nueva, pero por dentro todo se desmoronaba poco a poco. En el fondo, Joram quería estabilidad, quería respeto. No quería ser recordado solo como el hijo de Jezabel, pero sus acciones carecían de firmeza. Era como si caminara por un campo minado,
tratando de evitar disgustar a todos a la vez. Y fue justo entonces, mientras trataba de guardar las apariencias y equilibrar el gobierno, cuando llegaron noticias a palacio. Moab, aquel antiguo reino vasallo, se había rebelado. Ya no iban a pagar tributo, ya no reconocían la autoridad del trono de Israel. La rebelión de Moab despertó el orgullo de Joram. Habían estado obligados a pagar tributo desde la época de Ahab, entregando miles de carneros y corderos con lana cada año. Era un acuerdo forzoso, pero una clara señal de quién mandaba. Cuando Mesa, el rey de Moab, dio un pisotón y dijo «ya no más», Joram lo vio no solo como una afrenta política, sino también como una amenaza a su todavía fresca autoridad en el trono. Sabía que si lo dejaba pasar, otros podrían hacer lo mismo. Y eso sería el principio del fin. Pero Joram no era un guerrero como David, ni un sabio como Salomón. No obstante, decidió actuar. Se dirigió a Josafat, rey de Judá, y le pidió ayuda. Josafat, que a pesar de ser justo era blando de corazón cuando se trataba de alianzas con Israel, aceptó marchar a su lado. Es más, también arrastraron al rey de Edom a la empresa. 3 reyes, 3 ejércitos, un objetivo: demostrar a Moab quién seguía mandando. El plan consistía en cruzar el desierto de Edom y sorprender a los moabitas por una ruta menos esperada. Pero lo que parecía estratégico se convirtió en una pesadilla. 7 días caminando bajo un sol cruel, con el suelo resquebrajándose bajo los pies de los soldados y las cantimploras secándose a cada paso. Ni una gota de agua a la vista, caballos que se caían, hombres desmayados. Lo que se suponía que iba a ser una rápida victoria se convirtió en un silencio lleno de miedo. Fue en este aplastamiento cuando el más sabio Josafat miró a su alrededor y formuló la pregunta que Joram no hizo. ¿No hay aquí un profeta del Señor para guiarnos? Fue como si, en medio del desorden, alguien se hubiera acordado por fin de preguntar a Dios qué hacer. Y el nombre que surgió fue recto como una flecha: Eliseo. Cuando llamaron a Eliseo, el ambiente ya era tenso. Los soldados estaban al borde del colapso, los reyes sudaban bajo sus armaduras y los caballos jadeaban de sed. Eliseo apareció como si ya supiera lo que pasaba, serio, directo, con esa mirada que traspasa el alma, y no ocultó sus sentimientos. Se volvió hacia Joram y le dijo: «Si no fuera por Josafat, ni siquiera te miraría a la cara». Imagina la tensión. Un profeta diciendo eso frente a todos los ejércitos. Pero Eliseo no era como los aduladores de la corte de Samaria. Él solo servía a un rey. Incluso con la ira atascada en su garganta, pidió un músico. Alguien empezó a tocar y el ambiente cambió. Era como si el cielo se hubiera abierto en medio del desierto. Y entonces llegó la palabra. Pero no era lo que esperaban. «Cavad muchas tumbas en este valle». Eso fue todo, sin explicación, sin lógica aparente. Eliseo continuó: «No verán viento ni lluvia, pero este valle se llenará de agua. Tú, tus rebaños y tus animales la beberéis». Era una orden extraña, casi absurda. ¿Cavar hoyos en la tierra seca? ¿Qué queréis decir? Pero en aquella situación, sin salida, obedecer era la única manera de avanzar. A la mañana siguiente, con la salida del sol tras las montañas, apareció el agua. Llegó en silencio, corriendo por el valle, llenando las fosas como de la nada. Un milagro sin ruido, sin estruendo, pero imposible de ignorar. Los hombres corrieron a por sus cantimploras, los animales revivieron y los soldados volvieron a respirar hondo. La marcha podía continuar, pero al otro lado, los moabitas vieron algo extraño. El reflejo de la luz en el agua recién llegada parecía sangre, mucha sangre. Miraron y pensaron: los reyes se habrán peleado entre ellos. Están todos muertos. Y en un impulso de codicia, bajaron corriendo del campamento dispuestos a saquear. De lo que no se dieron cuenta fue de que iban directos a una trampa. Los moabitas bajaron confiados.
pensando que iban a recoger el botín de una guerra entre reyes. Gritaban, golpeaban sus armas contra los escudos, saboreando la victoria incluso antes del combate. Pero en cuanto pisaron el campamento, se dieron cuenta de que se habían equivocado, y mucho. Los ejércitos de Israel, Judá y Edom estaban vivos, enteros y sedientos, pero esta vez no de agua. Fue una emboscada involuntaria. Llegaron desorganizados, pensando en el saqueo, y se encontraron con lanzas afiladas y espadas desenvainadas. Lo que se suponía que iba a ser una fiesta se convirtió en una masacre. Los moabitas estaban tan asustados que ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. Muchos cayeron allí mismo, otros huyeron tropezando unos con otros sin siquiera mirar atrás. El ejército de Joram avanzó en tropel, aprovechando el desorden. Destruyeron todo a su paso. Tomaron ciudades, cortaron fuentes de agua y llenaron de piedras los campos fértiles. Cada paso dejaba una marca. Era como si Israel borrara a Moab del mapa. Uno a uno, los centros de fuerza moabitas fueron cayendo, hasta que solo quedó una ciudad fortificada, Kir Hareset. Allí estaba el último aliento de resistencia, pero los tres reyes rodearon la ciudad con todo lo que tenían. Dentro, el rey Mesa contemplaba impotente cómo su pueblo era aplastado. El asedio se estrechaba. No había salida, no había refuerzos. Y entonces hizo algo que heló la sangre incluso a los más acostumbrados a la guerra. En un último intento desesperado, Mesa cogió a su primogénito, el heredero al trono, y lo sacrificó en la muralla delante de todos. El grito de aquel sacrificio resonó por todo el campamento. Los hombres de Israel se detuvieron. Los hombres de Judá se escandalizaron. Incluso los soldados de Edom se miraron sin comprender. Algo en aquella escena rompió el ritmo de la victoria. Y fue entonces cuando sucedió lo inesperado. El silencio después del sacrificio era pesado, casi insoportable. El olor a humo aún se elevaba, mezclado con el polvo del desierto y el asombro aferrado a la piel de cada soldado. La imagen del rey de Moab, ofreciendo a su hijo en lo alto de la muralla, eso estaba en la mente de todos. Incluso los que estaban preparados para todo en la guerra no sabían cómo reaccionar. Era algo más que brutalidad. Era desesperación pura y abierta, lanzada a la cara de tres ejércitos. Nadie lo había esperado. Ni Joram, ni Josafat, ni mucho menos el rey de Edom. Y entonces, como si algo invisible hubiera cambiado en el aire, los israelitas se retiraron. No porque hubieran sido derrotados, sino porque aquella escena había roto algo en su interior. La victoria parecía segura, la guerra casi había terminado, pero el ambiente cambió. Una indignación se apoderó del campamento. Algunos decían que era ira, otros que era miedo. Tal vez era ambas cosas. El hecho es, se fueron a casa. Joram llegó a Samaria con sabor a sangre en la boca y las manos vacías. Tuvo la oportunidad de acabar con Moab, pero regresó antes de que se diera el golpe final. La guerra no trajo gloria, no reforzó su imagen como rey, solo dejó más preguntas en el aire. El pueblo murmuraba. Algunos le llamaron débil, otros decían que había despertado la furia de dioses extranjeros. Y el propio Joram no dijo nada, solo cargó con el peso de lo que había visto. Pero el tiempo corría, y el caos, cuando comienza, viene en oleadas. Mientras el polvo de la guerra todavía se estaba asentando, Israel se sumergió en una nueva crisis. Esta vez en casa. La hambruna en Samaria golpeó duro. No era solo escasez, era desesperación. Las calles se llenaron de gente flaca y con los ojos hundidos, niños que lloraban sin fuerzas, madres con la mirada perdida. Toda la ciudad se convirtió en un cuadro de miseria. Los pocos granos que quedaban se vendían por oro. Las cabezas de burro, las cáscaras de los alimentos e incluso el estiércol se intercambiaban como comida. Fue una época en la que desapareció la dignidad y reinó la supervivencia.
Joram caminaba alrededor de las murallas de la ciudad, mirando a la gente que ya no tenía esperanza. Y fue allí donde oyó algo que le hizo detenerse en medio del camino. Dos mujeres se gritaban. Una de ellas, con rabia en el rostro, le contó lo sucedido. «Quedamos en que mi hijo comería ayer y el suyo hoy. Yo cociné el mío, pero ahora ella esconde el suyo». Aquello cayó como una losa en el estómago del rey. El hambre se había convertido en canibalismo. Ya no era solo un problema, era una herida abierta. En ese momento Joram se rasgó las vestiduras superiores. Era una señal de luto, de dolor, pero debajo llevaba cilicio. En otras palabras, estaba de luto oculto, como si quisiera mostrar fuerza por fuera y esconder su miedo por dentro. Y cuando escuchó la historia de las mujeres, explotó. En lugar de quebrarse o buscar a Dios, juró vengarse. Si la cabeza de Eliseo descansa hoy sobre sus hombros, que Dios me castigue a mí. Una vez más, el profeta se convirtió en blanco. Joram estaba cansado de promesas, milagros que no llegaban, profecías que parecían tardar en llegar. Quería culpar a alguien, y Eliseo era el nombre más cercano. Envió un mensajero a casa del profeta. Pero Eliseo, que ya sabía lo que se avecinaba, no se dejó intimidar. Miró al mensajero y le dijo: «Mañana, a esta hora, habrá abundancia a las puertas de Samaria». Aquella noche, mientras la ciudad dormía hambrienta y la cabeza de Eliseo seguía jurando muerte, el campamento de los sirios estaba en silencio. Las tiendas estaban levantadas, las provisiones almacenadas, las armas listas. Todo indicaba que el asedio de Samaria continuaría durante muchos días. Pero entonces, en medio de la noche, un sonido comenzó a resonar a través del desierto. Primero bajo, luego fuerte, luego ensordecedor, como el rugido de carros, caballos corriendo, ejércitos enteros acercándose. Los sirios se despertaron aterrorizados. Alguien gritó: «Los reyes de Israel han contratado a los egipcios y a los hititas contra nosotros». Sin pensarlo dos veces, dejaron todo, así de simple. Dejaron ollas al fuego, tiendas abiertas, oro y plata esparcidos por el suelo. Huyeron en la oscuridad, tropezando con sus propios pies, como si un ejército invisible les pisara los talones. Mientras tanto, al otro lado de las murallas, nadie sabía nada. El hambre seguía atenazando los estómagos de los más fuertes. Pero fuera de la ciudad, 4 leprosos, hombres rechazados, decidieron arriesgarse. «Si nos quedamos aquí, moriremos. Si vamos al campamento, podríamos morir también, pero al menos lo intentamos». Y salieron, tambaleándose, esperando encontrar soldados armados. Solo encontraron silencio. Cada paso entre las tiendas era una sorpresa. No había nadie, solo comida, ropa, tesoros. Comieron hasta saciarse, rieron como quien no puede creerlo y empezaron a esconder oro. Pero en medio de aquella abundancia, la conciencia hablaba más alto. «Si nos guardamos esto para nosotros, el mal caerá sobre nosotros. Vamos a contárselo al pueblo». Corrieron de vuelta a Samaria con la noticia. Al principio, nadie les creyó. Pero Joram, receloso, envió a algunos hombres a comprobarlo. Fueron y volvieron confirmando que era cierto. Los sirios habían huido y la ciudad tenía ahora acceso a todo lo que antes le faltaba. La profecía de Eliseo se había hecho realidad, tal como él había dicho. Cuando se difundió la noticia, la puerta de la ciudad se convirtió en un mar de gente. Había gritos, empujones, llantos de alegría, carreras por todas partes. Todos querían salir al mismo tiempo para llegar al campamento sirio y coger todo lo que pudieran: harina, cebada, oro, ropa. La multitud era como un río incontrolado. Pero había un hombre allí, justo en la entrada, que no podía dar un paso. Era el oficial de confianza de Joram, el mismo que el día anterior había dudado de la palabra de Eliseo.
Cuando el profeta dijo que habría abundancia, se burló. Aunque Dios abriera las ventanas del cielo, no sucedería. Eliseo, en el acto, replicó con firmeza: «Lo verás con tus ojos, pero no comerás nada». Y eso fue exactamente lo que ocurrió. En medio de la confusión, la gente atropelló todo y a todos. Y el oficial, que estaba en la puerta controlando la salida, fue aplastado. Murió allí mismo, pisoteado por los que corrían a ver cumplido el milagro. Lo vio, sí, pero no lo saboreó. La ironía fue cruel y clara, como una hoja afilada. La ciudad que ayer lloraba ahora celebraba. Y lo que parecía imposible se hizo realidad. Mientras tanto, Joram observaba desde lejos, con un sabor amargo en la boca. El pueblo celebraba, daba gracias y hablaba del poder de Dios. Pero incluso ante tantas señales, él seguía con el corazón dividido. Nunca fue enemigo directo de Dios como sus padres, pero tampoco se rindió del todo. Siempre anduvo en medio del camino, tratando de guardar las apariencias. Y el tiempo pasaba. En el campo, otra historia comenzaba a desarrollarse. Un viejo nombre resurgió, un comandante del ejército, valiente, audaz, fiel al deber, pero con una misión secreta: Jehú. Y lo que estaba a punto de suceder cambiaría el destino de todo el reino. Jehú estaba en medio de la batalla cuando llegó el mensajero. Eliseo había enviado por él. Era inusual que un comandante dejara todo en medio de una guerra, pero cuando un profeta habla, hasta el hombre más valiente se detiene a escuchar. Jehú entró en la habitación, y el joven enviado por Eliseo no se contuvo. Cogió una vasija de aceite y la vertió sobre la cabeza del guerrero. «Así dice el Señor: yo te unjo rey sobre Israel». Antes de que Jehú pudiera reaccionar, el mensajero salió corriendo como si el lugar estuviera en llamas. Fue así, de la nada, como Jehú recibió su misión. Pero venía con un peso: acabar con toda la casa de Acab. Eso incluía a Joram. No perdió el tiempo. Montó en su carro y partió directo hacia Jezreel, donde Joram se recuperaba de las heridas de batalla. El rey, al ver el polvo en el horizonte, envió a preguntar si venía en son de paz. Pero Jehú respondió fríamente: «¿Qué paz, mientras dure la prostitución de Jezabel, tu madre?» La frase cortó el aire como un trueno. Joram comprendió al instante: era el fin. Intentó escapar, dio la vuelta al coche y aceleró, pero no había tiempo. Jehú tensó su arco, apuntó con firmeza y soltó la flecha. La punta atravesó el corazón de Joram y cayó muerto dentro del carro. Jehú hizo arrojar el cuerpo al campo de Nabot, el mismo que Acab había tomado por la fuerza después de matar a su dueño. Fue como si la tierra hubiera esperado años para ver cómo se hacía justicia. La sangre del hijo cayó sobre la misma tierra donde se había derramado la sangre del inocente. Se cerró un ciclo sin palabras. Joram era el tipo de rey que intentaba vivir en el medio. No estaba totalmente en contra de Dios, pero tampoco completamente a favor. Derribó los altares de Baal, sí, pero mantuvo los viejos pecados. Escuchó a los profetas, pero dudó de sus palabras. Mostraba su arrepentimiento en público, pero en el fondo su corazón seguía dividido, y la vida le pasó una dura factura por esa elección. Su historia no termina simplemente con una flecha atravesándole el pecho o con su cuerpo arrojado al campo de Nabot. Termina como una advertencia, silenciosa pero fuerte, sobre el peligro de caminar con Dios a medias. Joram no era como Acab, que se entregó al mal sin vergüenza. Tampoco fue como Josafat, que buscó sinceramente la voluntad de Dios. Era el tibio, el indeciso, el rey del casi. La mayor lección que nos deja la vida de Joram es que tratar de agradar a todos, tratar de parecer justo sin transformarse realmente, no sostiene a nadie por mucho tiempo. Al final, la máscara cae. La presión de la vida revela lo que hay dentro. Y cuando el hambre golpea, cuando llega la guerra, cuando el pueblo grita, o te mantienes firme en lo que crees, o te desmoronas.
Joram tuvo oportunidades, tuvo milagros ante sus ojos, tuvo al profeta Eliseo cerca, tuvo liberaciones, advertencias y señales, pero prefirió su zona de confort, y esa elección lo dejó vulnerable. Acabó muriendo en el mismo campo que su padre había ensangrentado. Es como si Dios le hubiera mostrado que nadie se sale con la suya, ignorando la justicia. La historia de Joram es para todos los que alguna vez han pensado en quedarse en la valla, pensando que se puede seguir a Dios a medias. No se puede. O te entregas de verdad, o vives como Él, atascado entre dos caminos, sin paz, sin dirección y sin un legado digno de ser recordado. Si te ha gustado la historia de Joram y quieres seguir otras historias de fe y superación, no dejes de darle a me gusta a este vídeo y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos más lecciones poderosas de la Biblia.